Ya. Basilea. ¿Qué es Basilea? Basilea es el nombre abreviado del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, en inglés Basel Committee on Banking Supervision, un organismo internacional compuesto por representantes de los bancos centrales. Una de las regulaciones más importantes desarrolladas por el Comité de Basilea es el Acuerdo de Basilea, también conocido como Basilea I, un conjunto de normas internacionales que establecen los requisitos de capital mínimo de los bancos que deben tener para mantenerla en relación a los riesgos que asumen en sus actividades financieras. Posteriormente se han desarrollado otros acuerdos como Basilea II y Basilea III que se han actualizado y mejorando estas regulaciones. ¿Dónde se encuentra Basilea? Basilea se encuentra en la entidad suiza, que es donde se encuentra el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, que es un organismo internacional compuesto por los bancos centrales y autoridades regulatorias de los organismos de los países miembros. El Comité de Basilea es responsable de establecer los estándares y principios para la regulación y supervisión bancaria a nivel global, con el objeto de promover la estabilidad del sistema financiero internacional. Los acuerdos de Basilea establecen una serie de requisitos y directrices para la gestión de riesgos bancarios, incluyendo el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operativo. Los acuerdos de Basilea también establecen un marco para la evaluación y supervisión de solvencia bancaria, incluyendo el cálculo de los ratios de capital y la implementación de pruebas de estrés. Origen de Basilea. El origen de Basilea se remonta a los acuerdos de Basilea firmados en 1974 por los gobernadores de los bancos centrales de los países de los grupos de los G10, que incluyen a países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón y Canadá. Estos acuerdos tenían como objetivo establecer una serie de medidas de regulación prudencial para fortalecer el sistema financiero y prevenir crisis bancarias a nivel internacional. En 1988 se emitió la primera versión de los acuerdos de Basilea, también conocidos como Basilea I, y que establecieron un conjunto de requisitos de capital mínimo para los bancos con el fin de garantizar su solvencia. Desde entonces se han emitido nuevas versiones. El origen de Basilea se remonta a 1974, cuando se creó el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, conocido como Basilea I, tras el colapso del banco alemán Erste. El objetivo de este comité era desarrollar estándares internacionales para la regulación y supervisión bancaria, con el fin de fortalecer la estabilidad financiera y evitar la propagación de crisis a nivel global. A ver, ¿qué pasó? El colapso del banco alemán Erste. El colapso del banco alemán Erste fue causado por una serie de malas decisiones de inversión y de gestión de riesgos, lo que llevó a la insolvencia del banco en 1974. El banco había invertido en préstamos de altos riesgos en países en desarrollo y había expuesto su capital a riesgos significativos en el mercado cambiario. Cuando estas inversiones fallaron, el banco se encontró con grandes pérdidas y no pudo cumplir sus obligaciones de pago. Esto llevó a una crisis de confianza en el banco, que a su vez provocó una corrida bancaria y su eventual quiebra. El colapso del banco alemán Erste en 1974 se debió a una serie de malas decisiones de inversión, falta de supervisión regulatoria. Erste había estado involucrado en operaciones especulativas en el mercado de divisas, lo que llevó a acumular grandes pérdidas a medida que se conocía la gravedad de la situación. Los depositantes comenzaron a retirar sus fondos del banco, lo que desencadenó un efecto dominó en el sistema financiero alemán y mundial. Además, la falta de coordinación entre los reguladores internacionales impidió que se pudiera evitar la quiebra del banco y minimizar los daños colaterales en el sistema financiero. El colapso del Erste llevó a importantes cambios en la regulación financiera, incluyendo la creación del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria Internacional.
Entre los aspectos más relevantes del Comité de Basilea está uno, el establecimiento de estándares internacionales. El Comité de Basilea es conocido por establecer estándares internacionales para la regulación y supervisión bancaria. Sus acuerdos tienen un impacto significativo en la regulación bancaria en todo el mundo. Enfoque de gestión de riesgos. El Comité de Basilea ha hecho hincapié en la importancia de la gestión de riesgos en la banca y ha desarrollado estándares para la gestión de riesgo crediticio, riesgos de mercado, riesgo operativo y otros riesgos. Cooperación internacional. El Comité de Basilea ha promovido la cooperación internacional entre los bancos, ¿no? En resumen, el Comité de Basilea es una organización clave en la regulación bancaria internacional y ha desempeñado un papel importante en la mejora de la estabilidad financiera. Ahora, Basilea I. Basilea I es un documento denominado Basilea I, también conocido como el Nuevo Acuerdo de Capital Basilea I, que fue promulgado en 1988, debió ser implementada el año 1992. Las recomendaciones estaban dirigidas a gestionar el riesgo de crédito y persiguen dos objetivos principales. Uno, fortalecer la solidez del sistema y estabilidad del sistema bancario internacional. Dos, mantener un alto grado de coherencia en su aplicación a los bonos en diferentes países con el fin de disminuir la fuente existente de desigualdad competitiva entre los bancos internacionales. El Acuerdo de Basilea estableció estándares internacionales para la regulación bancaria y la gestión de riesgos. En 1988, los principales requisitos de capital, los bancos deben mantener un nivel mínimo de capital en relación con sus activos ponderados por riesgo para absorber posibles pérdidas. La supervisión y control. Los bancos deben implementar sistemas de control interno y gestión de riesgos efectivos. Divulgación de información. Los bancos deben proporcionar información es decir, deben tener todas las fuentes claras, ¿no? Objetivo principal del Acuerdo de Basilea era mejorar la solvencia y estabilidad del sistema bancario internacional y fomentar la competencia de ajuste entre los bancos. Desde su implementación ha habido una serie de actualizaciones y revisiones de acuerdo, incluido el Acuerdo de Basilea II y Basilea III. De acuerdo a Basilea I, fue establecido en 1988, como dijimos, con el Comité de Supervisión Bancaria Basilea, que es el foro de bancos centrales y autoridades regulatorias por diferentes países, con el objetivo de establecer un conjunto de estándares internacionales para la regulación de los bancos y la gestión de riesgos. El principal aporte de Basilea I fue establecer un marco común para la regulación de los bancos y la gestión de riesgos a nivel internacional. Este acuerdo estableció un conjunto de requisitos mínimos de capital para los bancos. Debían mantener en función de los riesgos asociados a sus operaciones, con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera y prevenir la quiebra de las instituciones bancarias. Además, Basilea I sentó las bases para la creación de un sistema de supervisión de regulación más riguroso, estableciendo un marco para la cooperación internacional en la supervisión de las instituciones financieras transfronterizas y fomentando la adopción de las mejores prácticas en la gestión de riesgos por parte de los bancos. En resumen, Basilea I representó un hito importante en la regulación bancaria internacional y sentó las bases para el desarrollo de futuros acuerdos de Basilea. El principal aporte de Basilea I se constituyó en el requerimiento básico de capital del 8% con relación a los activos ponderados por sus medidas simples y consecuencias por el nivel de riesgo. Con ello se logró un importante propósito para el incremento de los niveles de capitalización del sistema bancario internacional. En el año de 1996 se modificó el acuerdo de capital y se logró incorporar la gestión de riesgos de mercado como aquel derivado de las operaciones en moneda extranjera y de la cartera de negociación. Asimismo, en 1998
97 se promulgaron los principios básicos de supervisión bancaria como un gran aporte al monitoreo y control del sistema financiero. Se basó en diversas recomendaciones o sugerencias con el objeto de fijar un límite a la emisión de créditos que una entidad concede en función del capital que tiene. Se estableció que el capital mínimo debería ser al menos un 8% de los activos ponderados por su riesgo, crédito de mercado y tipo de cambio sumados. La recomendación bancaria más importante realizada fue la de limitar el apalancamiento, el efecto multiplicativo de la inversión de las entidades financieras en 12.5% veces el valor de los recursos propios por sus hojas de balance. Este límite era importante en aquel momento, ya que las entidades financieras han estado históricamente muy apalancadas, captando fondos de gente y concediendo créditos sin tener en cuenta los parámetros de riesgo en caso de insolvencia de una persona o empresa. Se basa principalmente en el riesgo crediticio, el cual se calcula juntando las exposiciones de riesgo de 5 divisiones diferentes y asignándolas un porcentaje de riesgo a cada una de ellas, por ejemplo, del 0, 10 o 10%. La suma de cada uno de los activos ponderados daba el resultado de los activos de riesgo. Este acuerdo propuso un hito muy importante para la robustez del sistema bancario, entrando en vigor en más de 120 países, dado que el acuerdo contenía ciertas limitaciones en su definición. En junio de 2004 fue sustituido por el llamado Basilea número 12. En la actualidad se puede afirmar que los principios de Basilea I han sido implementados en una gran parte de países, independientemente del grado de desarrollo del sistema financiero. El principal aporte de Basilea I fue la creación de un estándar internacional para la regulación de los bancos y la gestión de riesgos mediante el establecimiento de un requerimiento básico de capital del 8% en relación a los activos ponderados por el nivel de riesgo. Esto se basó en medidas simples y consecuentes del Comité de Basilea I y fue implementado por muchos países en sus sistemas bancarios. El objetivo era garantizar que los bancos tuvieran suficiente capital para cubrir pérdidas en caso de incumplimiento de préstamos u otros eventos adversos. El Comité de Basilea estableció los siguientes aspectos relevantes. 1. El requerimiento de capital mínimo. El comité estableció que un requerimiento de capital mínimo del 8%, como dijimos, y de los activos ponderados de riesgos. Esto significa que los bancos deben mantener un capital equivalente por lo menos del 8% de riesgos que asumen con sus operaciones. 2. Clasificación de activos por riesgos. El comité definió un sistema para clasificar los activos por los bancos según el nivel de riesgo. De esta forma, los activos más riesgosos tendrían un mayor peso en el cálculo del capital mínimo. Supervisión de los bancos. El comité estableció los principios para la supervisión de los bancos y la evaluación de su solvencia. Esto incluye la necesidad de que los bancos mantengan registros precisos y confiables de sus operaciones. El Comité de Basilea se estableció en 1974 en respuesta a la crisis financiera de la época, que expuso las debilidades de la regulación bancaria y la falta de coordinación entre los reguladores nacionales. El comité inicialmente incluyó a representantes de 10 países, incluyendo a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, entre otras, y su objetivo principal era mejorar la estabilidad financiera y la solvencia de los bancos a nivel internacional. En el contexto de acuerdo de Basilea, los tiers se refieren a categorías de capital de un banco según su calidad y capacidad para absorber pérdidas en capital. El tier 1 es el más alto en términos de calidad y capacidad para absorber pérdidas y se compone principalmente de capital común y reservas generales. El capital Tier 2 se compone de instrumentos de deuda subordinada, de reservas específicas. Los bancos deben mantener un cierto nivel mínimo de capital Tier 1 y Tier 2 en relación a sus activos ponderados por riesgos para cumplir los requisitos de capital de acuerdo a Basilea.
Los pilares de Basilea I son tres. Uno, los requerimientos mínimos de capital, que establece un requisito mínimo de capital para los bancos en función del riesgo de sus activos, que era el 8%. Supervisión. Los bancos deben ser supervisados por las autoridades para garantizar que cumplan los requerimientos de capital para detectar cualquier problema financiero. Disciplina de mercado. Los bancos deben ser transparentes y proporcionar información clara y precisa sobre sus actividades y su situación financiera para que los inversores y el mercado puedan tomar decisiones informadas. El pilar 1 de Basilea establece los requerimientos mínimos de capital en que los bancos deben mantener en relación a sus riesgos crediticios de mercado y operativos. En particular, el acuerdo ha establecido un requerimiento mínimo de capital del 8% de los activos ponderados por el riesgo. Los activos ponderados por riesgo son aquellos que tienen mayores riesgos. Además, se establecieron criterios para la asignación de ponderaciones de riesgos. Significa que los activos de mayor riesgo tendrían una ponderación de riesgo más alta y requerirían más capital para su respaldo. El objetivo de estos requerimientos mínimos de capital era garantizar que los bancos tuvieran suficientemente capital para absorber pérdidas inesperadas y evitar una posible insolvencia. En resumen, el pilar 1 de Basilea se enfocó en establecer requerimientos mínimos de capital para los bancos en relación con sus riesgos, con el fin de garantizar la estabilidad financiera y evitar crisis bancarias. El pilar 2 de supervisión de Basilea I establece que los bancos deben tener una evaluación integral de sus riesgos y tener sistemas internos adecuados para evaluar y controlar los riesgos. Además, los supervisores bancarios deben llevar a cabo evaluaciones periódicas del riesgo en los bancos y tomar medidas si se identifican riesgos significativos. Esto implica una mayor supervisión y regulación por parte de los organismos reguladores que trabajan en estrecha colaboración con los bancos para garantizar que tengan medidas adecuadas para controlar sus riesgos. También se requiere una mayor transparencia en la divulgación de información financiera para que los inversores y el público en general puedan tomar decisiones informadas. Pilar 3 de Basilea establece los requisitos de divulgación. La disciplina del mercado es uno de los pilares de Basilea I, que se refiere a las medidas que toman para fomentar la transparencia y divulgación de la información por parte de los bancos, de esa manera que los inversionistas y otros participantes del mercado puedan evaluar mejor el riesgo para tomar decisiones informadas. El pilar 3 de Basilea I establece los requisitos de divulgación pública para los bancos, incluyendo la información sobre su capital, riesgo y gestión, los riesgos. Esto permite a los inversores y a otras partes interesadas evaluar la solvencia y el perfil de riesgo del banco, lo que a su vez fomenta disciplina del mercado al hacer que los bancos sean más transparentes y responsables. Basilea II, en junio de 2004. Antecedentes de Basilea II se remontan a la década de 1990, cuando los reguladores y supervisores bancarios comenzaron a reflexionar sobre la necesidad de actualizar el marco regulatorio de Basilea I. La implementación de Basilea I ha sido efectiva para mejorar la solvencia de los bancos, pero los reguladores se dieron cuenta que no era suficiente para hacer frente a los nuevos riesgos que surgían en el mercado. El Comité de Basilea inició un proyecto en 1999 para desarrollar una nueva estructura de regulación bancaria que tuviera en cuenta los avances en tecnología financiera y en la gestión de riesgos desde la implementación de Basilea I. Los objetivos principales para el proyecto eran mejorar la seguridad y la solidez de los bancos, así como la supervisión bancaria, sin comprometer el crecimiento económico. El proceso de desarrollo de Basilea II fue largo y complejo y requirió la participación de bancos, reguladores, supervisores y otros actores del mercado financiero en todo el mundo.
La nueva normativa se publicó en el 2004 y entró en vigor en enero del 2007. Desde entonces ha sido adoptada por muchos otros países y se ha convertido en el marco regulatorio predominante de la supervisión bancaria de todo el mundo. Con relación a Basilea II, se puede establecer que, a pesar del importante avance que concretizó Basilea I, la realidad financiera bancaria debió a su rápido desarrollo y expansión a mediados de la década de los años de los 90. Ya presentaba nuevos desafíos, por lo que era necesaria la definición de una nueva normativa. Así que, a finales del año de 1998, se inicia la recurrencia de debates y reuniones para definir el nuevo marco regulatorio. Luego de aproximadamente 6 años de deliberaciones, a mediados del año 2004 se promulga Basilea II, llamado Convergencia Internacional de Medidas de Normas de Capital. El periodo de implementación de Basilea II estaba previsto para el año 2006 y se considera un año más si los métodos son los métodos avanzados. Algunas principales características son: adecuación de capital. Se establece un marco de requisitos de capital más amplio y sofisticado, basado en el riesgo de los activos ponderados por el riesgo de RWA, por las siglas en inglés. 3 pilares, que al igual de Basilea I y Basilea II, se basan en 3 pilares fundamentales: el requisito mínimo de capital 1, la supervisión 2 y la disciplina de mercado, que son 3, ¿no? Que igual que Basilea I, Basilea II igual opta los mismos 3 principios. Está repitiendo. Sin embargo, estos pilares se amplían y se profundizan en Basilea II, porque a mayor precisión en la medición del riesgo se establecen metodologías más precisas para la medición del riesgo de los activos y la asignación de ponderaciones de riesgo a los mismos. Esto permite una mayor diferenciación en los riesgos y una mayor adecuación en los requisitos de capital a los mismos. La supervisión más rigurosa: se establecen requisitos más rigurosos para la supervisión de los bancos por parte de las autoridades reguladoras, incluyendo la realización de pruebas de estrés y la evaluación de la calidad de los sistemas de gestión de riesgos. Mayor transparencia y divulgación de información. Se establecen requerimientos más estrictos para la divulgación de información por parte de los bancos, con el fin de aumentar la transparencia y facilitar la toma de decisiones por parte de los inversores y los reguladores. Aplicación gradual. Basilea II se aplicó de forma gradual en los diferentes países y bancos, lo que permitió una adaptación paulatina de las nuevas normas y requisitos. En resumen, Basilea II busca mejorar la supervisión y regulación de los bancos, estableciendo requisitos más precisos y rigurosos. Basilea II es una revisión y actualización del marco regulatorio de Basilea número 1, con el objeto de mejorar la capacidad de los bancos para absorber pérdidas y reducir la posibilidad de crisis financieras. Mayor énfasis en la evaluación de riesgos. En lugar de aplicar un requisito de capital único a todos los activos, Basilea II introduce un sistema de ponderación de los activos en función de su nivel de riesgo. De esta forma, los bancos deben mantener una cantidad de capital proporcional al riesgo de sus operaciones. 3 componentes de capital. Basilea II establece 3 componentes de capital de los bancos: el capital básico Tier 1, que incluye el capital común de las reservas, y el capital complementario Tier 2, que incluye las provisiones y los otros instrumentos subordinados de deudas. El capital contingente Tier 3, que consiste en un nuevo enfoque de gestión de riesgos. Basilea II promueve una gestión más efectiva de riesgos por parte de los bancos, estableciendo una serie de principios y recomendaciones. Requerimientos de capital según el perfil de riesgo de Basilea II. Exige que los bancos evalúen el riesgo de sus carteras de créditos y exigen un nivel de riesgo cada
de cada cliente. Luego, los bancos deben mantener una cantidad de capital proporcional a la exposición al riesgo. Los principios de Basilea II están orientados a establecer un marco de fortalecimiento en mayor medida con relación a la solidez y estabilidad del sistema bancario internacional, manteniendo al mismo tiempo la necesaria consistencia para la normativa de suficiencia del capital no fuera una fuente de desigualdad competitiva entre los bancos internacionales. Asimismo, Basilea II se entiende recomendaciones para gestionar los tres tipos de riesgos: A, riesgo de crédito; B, riesgo de mercado; y C, riesgo operativo, con base en el desarrollo de los tres pilares: requerimientos mínimos de capital; 2, el proceso de examen y supervisión; 2 y 3, disciplina de mercado. En cuanto a los requerimientos mínimos de capital, uno de los principales aportes de Basilea II es el permitir de que las entidades financieras puedan desarrollar modelos internos de medición y de riesgo, con ello optimizar el uso de sus recursos. El Comité de Supervisión Bancaria, aplicación de Basilea, aspectos prácticos de 2004. Se presentó en junio de 2004 bajo la denominación de un nuevo acuerdo de capital o Capital II. Es el segundo acuerdo de los Basileas, que consiste en una serie de directrices con el fin de aconsejar sobre las regulaciones bancarias y crear un estándar internacional. De este modo, antes del acuerdo de Basilea II, no se tenía en cuenta la capacidad de que una persona o una empresa para devolver los préstamos concedidos y tampoco a su tiempo la recuperación y por tanto el riesgo de crédito. En consecuencia, plantea una nueva forma de medir la solvencia de las entidades, basada en un enfoque de gestión integral de riesgos. Basilea II es un marco regulatorio bancario internacional emitido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Se introdujo por primera vez en el 2004 y se ha ido implementado por muchos países en todo el mundo. El marco de Basilea II tiene por objeto mejorar la seguridad de la solidez del sistema bancario, abordando los riesgos a los que se enfrentan los bancos. Introduce un enfoque más sensible al riesgo para los requisitos de capital, lo que significa que los bancos están obligados a mantener más capital para activos y actividades de mayor riesgo. Basilea II también incluye nuevos requisitos para gestión de riesgo, supervisión y divulgación. Los tres pilares de Basilea son requisitos mínimos de capital. Este pilar requiere que los bancos mantengan un mínimo de capital para cubrir sus riesgos de créditos de mercados y operativos. Revisión supervisora. El pilar requiere que los reguladores evalúen y supervisen las prácticas de gestión de riesgos de los bancos y determinen si sus niveles de capital son suficientes para cubrir riesgos. Disciplina de mercado. Este pilar requiere que los bancos divulguen sus prácticas de gestión y de riesgos y niveles de capital al público para promover la disciplina y la transparencia del mercado. En general, Basilea II representa una mejora significativa con respecto a su predecesora de Basilea número 1, en el cual, que fue criticado por ser precisamente simplista y no suficientemente sensible al riesgo. Sin embargo, también ha sido criticado por ser demasiado complejo y costoso de implementar, particularmente para los bancos más pequeños. Entre los principales objetivos de Basilea están unas medidas simples, que es una medida más simple del riesgo, conocer la naturaleza de cada operación, el riesgo subyacente del deudor y las características específicas mitigantes, esquemas que ayudarían a homogeneizar los parámetros y los términos a utilizar a nivel internacional, metodologías internas que permiten conocer las pérdidas no esperadas de capital y las pérdidas esperadas, provisiones como por parte del cálculo sobre la misma distribución de pérdidas. Ante esta situación se decide crear tres pilares en los cuales se basa Basilea II. El pilar 1, como dijimos, requisitos mínimos de capital; el 2, el rol del organismo supervisor; y 3, disciplina de mercado. Casi lo mismo de Basilea número 1, pero es un poco más ampliado y con métodos más rigurosos. Entonces,
Basilea, el número 1, requisitos mínimos de capital, rol de organismo supervisor y disciplina de mercado, enfoque gestión. Ahí ya está hablando de un enfoque de gestión integral de riesgos. Eso lo vamos a exponer en otra diapositiva. Requisitos mínimos de capital. 1, que es el pilar número 1. Constituye el núcleo del acuerdo de capital que incluye una serie de novedades con respecto al anterior, ya que tiene en cuenta la calidad crediticia y los préstamos y toma además en cuenta los riesgos de mercado y operacional. Wow. Constituye el núcleo de un nuevo capital e incluye una serie de novedades con respecto al anterior, ya que tiene en cuenta la calidad crediticia de los préstamos y toma además en cuenta los riesgos de mercado operacional. A ver, los requisitos mínimos de capital de Basilea II se mide utilizando los enfoques basados en riesgos. Esto significa que los bancos deben mantener un nivel de capital mínimo en función del riesgo que asumen en sus actividades comerciales. Para medir los requisitos mínimos de capital, los bancos deben llevar a cabo una evaluación integral de sus riesgos crediticios de mercado y operacionales. Esto implica medir la probabilidad de pérdida asociada con cada tipo de riesgos, así como el impacto financiero de dicha pérdida. Una vez se ha evaluado todos los riesgos, se determina el capital mínimo requerido para cubrirlos. Esto se expresa con un porcentaje de los activos ponderados por el riesgo del banco. Cuando mayor sea el riesgo asociado de los activos de un banco, mayor será el capital que deberá mantener. En resumen, los requisitos mínimos de capital de Basilea II se mide utilizando un enfoque basado en riesgos y tiene en cuenta la probabilidad de pérdidas y el impacto financiero de dicha pérdida. Los bancos deben mantener un nivel de capital mínimo que refleje el riesgo asociado con sus actividades comerciales. Este último estaba contemplado en Basilea I, era que era el 8%, ¿no? El índice de capital, que era medido por el capital del patrimonio, que tiene que ser mayor o igual al 8% de los activos ponderados de factores de riesgos. Riesgo crediticio, riesgo de mercado y riesgo operativo. Ahora, Basilea II establece un marco de referencia para medir los requisitos mínimos de capital en función a los riesgos que está expuesto en un banco. Estos riesgos se dividen en 3 categorías principales: riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional, como acabamos de ver. Cada uno de estos riesgos se mide de manera diferente y se usan para calcular el capital mínimo requerido para cubrir esos riesgos. El riesgo crediticio. El riesgo crediticio se refiere al riesgo que un prestatario no pueda cumplir con sus obligaciones de pago. Para medir este riesgo, los bancos deben calcular el riesgo crediticio ponderado por el riesgo, que es el RWA, por sus siglas en inglés, para cada uno de sus prestatarios y otros activos crediticios. El RWA se calcula multiplicando el valor de un activo por un factor de riesgo crediticio. Se basa en la calidad crediticia del prestatario. El capital mínimo requerido para cubrir el riesgo crediticio se calcula como un porcentaje de los RWA, que es el valor de riesgo crediticio, ¿no? Totales de un banco. El riesgo de mercado. El riesgo de mercado se refiere al riesgo que el valor de los activos de un banco se vea afectado por cambios en los precios del mercado, como tipos de interés, los tipos de cambio y a los precios de los productos básicos. Para medir este riesgo, los bancos deben calcular el valor del riesgo VaR, por sus siglas en inglés, de sus posiciones de mercado. El capital mínimo requerido para cubrir sus riesgos de mercado calculado por el porcentaje del VaR de un banco. Riesgo operacional. El riesgo operacional se refiere al riesgo de pérdidas causadas por procesos internos deficientes. En resumen, los requisitos mínimos de capital de Basilea II se miden en función a los riesgos a los que están expuestos un banco. Los bancos deben calcular el capital mínimo requerido para cubrir los riesgos crediticios de mercado y operacionales y mantener una cantidad de capital adecuada para cubrir estos riesgos y proteger a sus depositantes y acreedores. Ya. Entonces, el pilar 1 era de requisitos de capital, que viene a ser el riesgo de crédito, que se mide por el modelo estándar, modelo IRB que básico, modelo IRB avanzado. El riesgo de mercado se mide por el modelo estándar o modelos internos. El riesgo operativo se mide por el modelo básico, modelo estándar, modelo medición avanzada. El modelo simple complejo, ¿no? Es sensible al riesgo, de lo simple a lo complejo, pero que vamos a poder estudiar después.
Los requisitos mínimos de capital en el marco de Basilea II se mide a través de la evaluación del riesgo de las actividades y activos de un banco. La cantidad de capital de un banco debe mantener para cubrir los riesgos se determina mediante un cálculo de requisitos de capital regulados que se basa en 3 tipos de riesgos. El riesgo de crediticio, en que es el riesgo de recibir la posibilidad de presentar para cumplir sus obligaciones. El riesgo de mercado, que es la probabilidad de incurrir en pérdidas de exposición a fluctuaciones de precios. El riesgo operacional, que es la probabilidad de pérdidas debido a la falta de controles internos. Y bueno, que viene a ser el cálculo general. Regulados implica la asignación de niveles de riesgo de cada actividad y activo del banco, implicados en una ponderación de riesgos. Es importante destacar que los bancos incentivos a mantener la gestión de riesgos efectiva y eficiente, por eso pueden reducir requisitos de capital, por tanto mejora su rentabilidad. Eso ya lo hemos visto. Pilar 2, rol del organismo supervisor. A ver, eso estamos en el pilar número 2 de Basilea 2. Su finalidad es asegurar que el banco cuente con procesos internos confiables para evaluar su eficiencia, su capital a partir de una apreciación meticulosa de sus riesgos. Este pilar aumenta la necesidad de normas menos específicas y más principistas. Propone un mayor énfasis en una labor de supervisión. Además, considera elemento clave la revisión de los procesos internos, las políticas y las estrategias de gestión de riesgos. Obliga a poner mayor atención en las responsabilidades del directorio y alta gerencia. Privilegia la importancia de los gobiernos corporativos de los sistemas de control interno. Pilar de revisión y supervisora de Basilea número 2 tiene como objetivo, ¿no? Es de supervisión, ¿no? De garantizar los bancos que implementen adecuadamente los requisitos mínimos de capital, los procesos de gestión de riesgos. La revisión de supervisor acaba a través de una evaluación continua de calidad efectiva de la gestión de riesgos de los bancos en sus niveles de capital. La revisión supervisora se realiza a nivel individual para cada banco y se basa en una evaluación del perfil de riesgo del banco, así como una evaluación de su capacidad para gestionar y controlar esos riesgos. Los supervisores también examinan los procedimientos del control interno del banco, incluyendo su sistema de gestión de riesgos, los informes financieros y los procedimientos contables de auditoría. En resumen, el pilar de revisión de supervisión de Basilea II busca garantizar que los bancos mantengan un nivel adecuado de capital en función de su perfil de riesgo y que implementen procesos de gestión de riesgos efectivos sólidos. Los supervisores llevan a cabo una evaluación continua de la calidad de la gestión de riesgos de los bancos. Bueno, el segundo pilar de Basilea, que estábamos hablando de supervisión, ¿no? Se basa en los procesos de gestión, la supervisión realizada de los bancos, una adecuada cubrir los riesgos, aumentar la evaluación y efectividad de los procesos internos de gestión de riesgos. Para medir el cumplimiento de este pilar, los reguladores evalúan la capacidad de los bancos, se identifican, monitorean, controlan los riesgos, evalúan la evaluación, concluyen la revisión de modelos de gestión utilizando por los bancos, la calidad de datos utilizados para medir los tiers. Los reguladores pueden realizar inspección in situ y fuera de sitio, requerir informes periódicos y realizar pruebas de resistencia para evaluar la capacidad de los bancos para hacer frente a diferentes escenarios de estrés. Además, los reguladores pueden imponer requisitos de capital adicionales a los bancos si consideran que los riesgos no están siendo gestionados adecuadamente. Esto puede incluir requisitos específicos para ciertos tipos de riesgos como el riesgo de crédito o el riesgo operacional. En general, el pilar de revisión de supervisora de Basilea II tiene como objetivo garantizar que los bancos mantengan prácticas de gestión de riesgos sólidas y que tengan suficiente capital para cubrir los riesgos que enfrentan. De esta manera se busca fortalecer la estabilidad financiera y reducir la probabilidad de crisis bancaria. La intención del comité de proponer este pilar es de promover un diálogo más activo entre los bancos y sus supervisores para poder actuar con rapidez y decisión y reducir el riesgo
o restaurar el capital cuando se identifiquen diferencias. El proceso de supervisión bancaria, además de apuntar y cubrir los factores externos tales como la influencia, el comportamiento cíclico, así como las áreas de riesgos que no han sido tomadas en cuenta total o parcialmente en el cómputo de los requerimientos de capital, por ejemplo, los riesgos de tipo de interés en la libreta de ahorros o incertidumbres en la medición de riesgos operacionales. El pilar de supervisión del marco de Basilea II tiene como objetivo garantizar que los bancos cuenten con una adecuada gestión de riesgos y un nivel suficiente del capital para cubrir sus riesgos. Para ello, las autoridades supervisoras deben llevar a cabo una evaluación del perfil de riesgos de los bancos y supervisar su cumplimiento en las normas de requisitos establecidos. La evaluación del perfil de riesgos de los bancos es un proceso continuo que lleva a cabo mediante la revisión de políticas y procedimientos de gestión de los bancos, así como el análisis de su exposición de diferentes tipos de riesgos. Otra medida de supervisión importante incluida en el pilar de supervisión de Basilea II es el proceso de revisión y evaluación supervisora, SRPE, en sus siglas en inglés. Implica una evaluación exhaustiva de los riesgos a los que se enfrenta un banco y su capacidad para gestionar, así como el cumplimiento de las normas y requisitos establecidos. El resultado del SREP puede incluir una imposición de requerimientos prudenciales adicionales o la necesidad de mejorar la gestión de riesgos del banco. En resumen, el pilar de supervisión de Basilea II busca garantizar que los bancos tengan una gestión efectiva de riesgos a nivel suficiente de capital para cubrirlos, y para ello se llevan a cabo evaluaciones continuas del perfil de riesgo de los bancos y el cumplimiento de las normas para requisitos establecidos. Este pilar establece 4 principios fundamentales a saber. Principio número 1, que los bancos deberán contar con un proceso de evaluación para la suficiencia de capital total en función a su perfil de riesgo, con una estrategia para mantener sus niveles de capital. El principio 2, los supervisores deberán examinar y evaluar las estrategias y valoraciones internas en la suficiencia de capital de los bancos, así como asegurar la aplicación de los coeficientes de capital de supervisión. Principio 3. Los supervisores deberán asegurar que los bancos superen por encima de los coeficientes mínimos de capital regulados y tener la habilidad de exigir a las entidades que mantengan capital en exceso del mínimo. Principio 4, que los supervisores deben procurar invertir con prontitud para evitar que el capital descienda por debajo de los niveles mínimos necesarios para cubrir las características de riesgos en un banco particular y exigir una acción correctiva inmediata cuando el capital no es del nivel requerido. Además, este pilar se analizan aquellos riesgos que solamente han sido tratados parcialmente en el pilar número 1, por ejemplo, el riesgo de concentración de crédito, aquellos que no han recibido ningún tratamiento, por ejemplo, el riesgo de liquidez o el interés, estos efectos externos al banco, por ejemplo, el ciclo económico. Pilar 3, disciplina de mercado. Su objetivo principal es fomentar la disciplina de mercado sobre entidades bancarias mediante la divulgación de información financiera veraz y completa. Esto quiere decir que los mercados están bien informados, permitirá a aquellas entidades con un perfil de riesgo inferior, contribuyendo con el apoyo de los 2 pilares anteriores, la estabilidad del sistema financiero. El pilar de mercado en el mercado de Basilea número 2 refiere a los requisitos de capital de los bancos deben mantener para cubrir los riesgos asociados con su exposición y a los mercados financieros, como las operaciones con instrumentos financieros y a los cambios en los tipos de bancos. Y los cambios en los tipos de cambio y los precios de los activos. Para medir el pilar del mercado de Basilea II se utiliza el método de valor de riesgo VaR. El VaR es una medida estadística que estima medidas potencial de un banco. Podría sufrir un periodo de tiempo determinado, generalmente un día, con el nivel de confianza específico. El VaR se basa en el análisis de volatilidad histórica,
que los precios de los activos tienen una correlación entre ellos y se expresa en términos de una cantidad de dinero. Por ejemplo, el VaR es 1 millón con un nivel de confianza del 99% significa que existe una probabilidad del 1% de que el banco sufra pérdidas superiores a 1 millón en un día. Para calcular el capital requerido para cubrir el riesgo de mercado bajo Basilea II se utiliza una fórmula que incluye el VaR 2, la correlación entre los diferentes tipos de riesgos de mercado y un factor multiplicador. El factor multiplicador se basa en nivel de confianza utilizado por el mercado de valor VaR y se establece por las autoridades supervisoras. Además, el VaR Basilea II incluye otros enfoques para medir el riesgo de mercado, como es el método de sensibilidad o los cambios en las tasas de interés, SPT, por sus siglas en inglés, que mide el riesgo de las operaciones con instrumentos financieros sensibles a los cambios de los tipos de interés. En resumen, el pilar del mercado de Basilea II se mide mediante el valor VaR y se estima en pérdidas potencial en un banco podría sufrir en un periodo de tiempo determinado y se utiliza una fórmula que incluye el VaR, la correlación y un factor multiplicador para determinar el capital requerido para cubrir el riesgo de mercado. Con esta mayor transparencia informativa en cuanto a las actividades del banco y sus controles internos, el manejo de sus exposiciones al riesgo y el papel del gobierno corporativo, el público está en mejores condiciones para predecir que su institución bancaria llevará a cabo sus operaciones, premiando las que manejen sus riesgos prudentemente y penalizando a aquellas que no lo hagan. En definitiva, este pilar busca que los depositantes estén mejor informados sobre las características y particulares de los bancos, puedan tomar sus decisiones en función de sus propias valoraciones de riesgo y a su vez los bancos puedan fijar tasas de remuneración a medida que éstas demuestren su eficiencia. Basilea II se basa en el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operativo con base a los rangos de los tres pilares, el requerimiento mínimo de capital, el proceso de examen de supervisor y disciplina de mercado. A ver, en cuanto a los requerimientos mínimos de capital, uno de los principales aportes de Basilea II es permitir que las entidades financieras puedan desarrollar modelos internos de medición de riesgo y con ello optimizar el uso de recursos. El primer pilar establecido por las siguientes metodologías para los siguientes riesgos. Para el caso del riesgo de crédito se proponen método estándar y método basado en calificaciones internas. Para el caso de riesgo de mercados tienen método estándar y métodos internos. A ver, método estándar, porque el método estándar es general, pues para el riesgo de crédito y para el riesgo de mercado, y método internos IMA. Para el caso del riesgo operativo, un método indicador básico igual al método estándar y el método de medición avanzada. A ver, el método estándar es general para medir los tres tipos de riesgos. En el de crédito solo cambia calificaciones internas. En caso de riesgo de mercado, IMA, que son métodos internos, y el caso de medición avanzada, que para el riesgo operativo. A ver, veamos qué es el qué es el método estándar. El método estándar es uno de los métodos para medir el riesgo de crédito. Bajo el marco de Basilea II, este método se utiliza para calcular el capital requerido en los bancos para cubrir el riesgo de crédito en sus carteras de préstamos y otros tipos de exposiciones crediticias. El método estándar se basa en una escala de ponderaciones de riesgo para que los diferentes tipos de prestatarios que se aplica al monto de la explicación crediticia del banco a cada prestatario. La escala de ponderación del riesgo se divide en diferentes categorías de riesgos que incluyen a prestatarios soberanos, bancos, empresas, individuos y otros. Cada categoría tiene una ponderación de riesgo específica que refleja el nivel de riesgo asociado por los prestatarios de las categorías. Por ejemplo, bajo el método estándar, un banco podría aplicar una ponderación de riesgo del 100% a las exposiciones crediticias a empresas, que lo significan que
debe mantener un capital igual al 8% del monto total de las exposiciones crediticias a empresas para cubrir el riesgo crediticio. En cambio, para las exposiciones crediticias a prestatarios soberanos, la ponderación de riesgo podría ser del 0%. Además, de la escala de ponderación de riesgos, el método estándar también tiene en cuenta otros factores que afectan el riesgo crediticio, como la posibilidad de incumplimiento del prestatario y la duración de la exposición crediticia. Es importante tener en cuenta que el método estándar es solo uno de los métodos para medir el riesgo crediticio, que los bancos pueden utilizar otros métodos más sofisticados para cultivar el riesgo. El método basado en calificaciones internas, IRB. El método basado en calificaciones IRB se comprende del básico, en donde los bancos proporcionan sus propias estimaciones de probabilidad de incumplimiento, que es PD, y utilizan las estimaciones del supervisor para los demás que comprenden de los demás componentes del riesgo. El avanzado, donde los bancos lo avanzan un grado en la provisión de sus propias estimaciones sobre probabilidad de incumplimiento, pérdidas en el saldo de incumplimiento LGD y exposición al riesgo de crédito AD y de su propio cálculo de vencimiento M y sujetos a la observancia de criterios mínimos. B. Para el caso del riesgo de mercado se tienen dos métodos. El método estándar, que toma en cuenta los requerimientos capital por el riesgo de tipo de interés, el riesgo de composición adicional, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de producto básico. Métodos internos IMA. ¿Qué significa el método interno IMA? Se considera una cartera de portafolios de negociaciones y es necesario la estimación del valor SVAR, valor risk, máximos internos y mínimos durante el periodo, y analizando y va al término del periodo. Asimismo, una comparación de las estimaciones del VAR con los resultados efectivos con un análisis de los vectores atípicos relevantes observados en sus pruebas de validación. Para el caso del riesgo operativo se considera tres métodos. El método de indicador básico, que es el caso de los que deberán cumplir el riesgo operativo de un capital equivalente al promedio de los tres últimos años y un porcentaje fijo, denotando como alfa los siguientes frutos anuales positivos. El método estándar las actividades de los bancos son divididas en 8 líneas de negocios: finanzas corporativas, negociación y ventas, la banca minorista, la banca comercial, pagos y liquidación, servicios de defensa, administración de activos e intermediación minorista. Los bancos deberán cubrir el riesgo operativo con un capital equivalente al ingreso bruto de cada línea por un factor denominado beta de cada una de las líneas. El método de medición AMA. Este método, los bancos deberán cubrir el riesgo operativo mediante el desarrollo de un sistema interno de estimación de riesgos propio de cada entidad, usando criterios cuantitativos y cualitativos. Con relación al examen supervisor, considerando como el segundo pilar, en este se basa en 4 principios básicos. Establece que los bancos deberán contar con el proceso para evaluar la eficiencia de su capital, un total de su perfil, el riesgo con una estrategia para el mantenimiento de sus niveles de capital. Las autoridades supervisadas deberán examinar y evaluar las estrategias y evaluaciones internas de la suficiencia de capital de los bancos, así como la capacidad de que estos para vigilar y garantizar su cumplimiento de los coeficientes de capital regulador. Las autoridades supervisoras deberán intervenir cuando no se queden satisfechas con el resultado de este proceso. Los supervisores deberán esperar que los bancos operen por encima de los coeficientes mínimos de capital regulador y deberán ser capaces de exigirles de manera que capital por encima de este mínimo. Los supervisores tratan de intervenir con prontitud y de evitar que el capital descienda por debajo de los niveles mínimos requeridos para cumplir las características de un banco dado.
Asimismo, deberá existir la inmediata adopción de medidas correctoras, así el capital se mantiene en el nivel requerido, no se supera ese nivel. Asimismo, es importante hacer notar que este pilar son tratados de tres aspectos principales: los riesgos que consideran como primer pilar y no se cubren por completo, los factores que no tienen en cuenta el primer pilar y factores externos al banco. Riesgos que se consideran en el primer pilar pero no se cumplen por incompleto, como lo dijimos, factores que tienen en cuenta el primer pilar y factores externos que pueden ser exógenos, ¿no? En el caso de la disciplina de mercado, este tercer pilar busca la transparencia de la información debido a que al existir la posibilidad de crear metodología de medición y gestión de riesgos para cada uno de los bancos, el pilar toma peculiar importancia. Para ello, intentar fomentar la disciplina permitirá que los agentes de mercado evaluar información esencial referida al ámbito de aplicación de capital, las exposiciones al riesgo, los procesos de evaluación del riesgo y con todo ello la suficiencia del capital para las instituciones. A ver, ahora vamos a entender Basilea III. Basilea III es una serie de reformas financieras globales destinadas a mejorar la resiliencia de la estabilidad del sistema financiero internacional. La necesidad de estas reformas se hizo evidente después de la crisis financiera del 2008, cuando muchos bancos y otras instituciones financieras encontraron dificultades debido a que una combinación de factores, incluida la exposición excesiva a activos de alto riesgo y una falta suficiente de capital de liquidez para respaldar sus operaciones. Los antecedentes de Basilea III se remontan a la década de 1980, cuando el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria fue creado en los bancos centrales de los países de los G10, los 10 países financieros más importantes del mundo, para desarrollar estándares de supervisión y regulación bancaria a nivel internacional. En 1988, el Comité de Basilea, en su primer conjunto de acuerdos de capital, conocido como el Basilea I, en estos acuerdos se establecieron un conjunto de requisitos mínimos de capital para los bancos con el objetivo de garantizar o que tuvieran suficiente capital para absorber pérdidas en caso de incumplimiento de préstamos o de otra forma. Sin embargo, después de la crisis financiera del 2008, se hizo evidente que Basilea era insuficiente para garantizar la estabilidad financiera a largo plazo. En consecuencia, el Comité de Basilea comenzó a trabajar en un nuevo conjunto de reformas financieras conocidas como Basilea III. Basilea III se encuentra en las tres áreas principales: el capital de los bancos, la liquidez de los bancos y la gestión de riesgos de los bancos. Estas reformas incluyen requisitos estrictos para la cantidad y la calidad del capital de los bancos, así como medidas destinadas a garantizar que los bancos tengan suficiente liquidez para responder a situaciones de crisis y para garantizar que los bancos gestionen mejor los riesgos de su cartera de préstamos activos. Basilea III se implementó gradualmente en todo el mundo a partir del 2013 y se espera que se complemente en este año, en 2023. La crisis financiera internacional iniciada en Estados Unidos en el 2008 por los créditos hipotecarios, que vienen a ser las hipotecas subprime y todo el proceso de crisis que se gestó. El Comité de Basilea decidió crear una nueva normativa denominada Basilea III en el marco regulador internacional para los bancos. En este sentido, Basilea III es un conjunto integral de reformas para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos en el sector bancario. Estas medidas siguen: mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones ocasionadas por tensiones financieras o económicas de cualquier tipo; mejorar la gestión de riesgos y un buen gobierno en bancos; fortalecer la transferencia de implicación e información de los bancos. El paquete de reformas del comité incluye un aumento del requerimiento mínimo de capital ordinario, que es Common Equity
del 2% al 4.5% y mantener un colchón conservatorio de capital del 2.5% para hacer frente a futuros periodos de tensión, de modo que el requerimiento total de capital ordinario se situará en 7%. Las citas principales sobre Basilea son dos: regular los bancos de manera independiente y dos, intervenir al sistema financiero en un contagio sistémico en evento de crisis. A ver, Basilea III es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente que el Comité de Supervisión Bancaria Basilea ha desarrollado respuestas para la crisis financiera del 2008. El objetivo de dichas medidas es reforzar la regulación y supervisión de la gestión de riesgos de los bancos y finalidad de afrontar con eficiencia y solvencia situaciones originadas por tensiones financieras y económicas, mejorando las buenas prácticas de la gestión de riesgos, así como la transferencia de los estados financieros de los bancos. Basilea III se articula en un entorno de tres grandes ejes con influencias futuras sobre los últimos. Puede esquematizar de la siguiente manera: capital y Basilea III, capital Basilea III, riesgo sistémico y Basilea III. Aumentar los fondos propios nivel 1 y su calidad, estar mejor preparado frente al riesgo global. En temas de liquidez, creación de un nuevo coeficiente de liquidez como el corto plazo, LCR, recomendar la utilización de cámaras de compensación, CCP, en las transacciones de productos derivados. Limitar el apalancamiento en el crecimiento del balance con la creación de colchones de seguridad y protección anticíclica. En cuanto a la liquidez, creación de un nuevo coeficiente de liquidez con corto plazo. El riesgo sistémico de Basilea. Las transacciones y asunción de riesgos entre instituciones financieras deberán ir acompañadas por un aumento de fondos propios, posible aumento del nivel de capital. El riesgo sistémico hace referencia a que tengan que utilizar cámaras de compensación. Las transacciones y instituciones financieras deberán ir acompañadas a un aumento de fondos propios y un nivel de capital. A ver, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria Basilea III es el marco regulador global para regular los bancos y sistemas bancarios en primer lugar, Basilea III para fortalecer el capital, para asegurar que las entidades cuenten con suficientes fondos para cubrir las pérdidas potenciales de su actividad. Para ello exige más capital y mayor calidad, aunque se mantiene el requerimiento mínimo del 8% establecido por Basilea I y Basilea II, y modifica la composición de capital exigiendo un mayor capital de calidad, un control de conservación de capital, el colchón objetivo de aumentar un capital de momentos de crecimiento económico para poder hacer uso de su caso, incurrir en pérdidas si no se cumple. Se imponen límites y la distribución de beneficios. Un colchón contra el ciclo de capital, requiriendo más capital que los bancos de crecimiento excesivo de crédito para evitar la formación de burbujas. Además, se establecen pérdidas para evitar el riesgo sistémico de grandes instituciones financieras que les exigirá capital adicional. A ver, Basilea III. Por otra parte, Basilea III es pionera en aplicar requerimientos mínimos de liquidez, para lo que se define dos nuevos ratios: el ratio de cobertura de liquidez, el LCR, y el ratio de financiación neta estable, NSFR, con el objeto de evaluar la supervivencia de las entidades ante problemas de liquidez a corto y a largo plazo respectivamente. En síntesis, Basilea III nace con el objetivo de proporcionar las medidas de herramientas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta del sistema bancario ante perturbaciones económicas y financieras, conseguir así una mayor estabilidad financiera mundial. Entre estos, la economía real, dimensión transversal, y las relaciones entre la actividad financiera y el ciclo económico, dimensión temporal. Componentes de macroprudencial. Regulación macroprudencial. Está diseñado y se constituye en una nueva arquitectura financiera para sistemas financieros y que fue diseñado en respuesta a la crisis de liquidez. Requiere mayores niveles de capital y reservas líquidas. Trata de cubrir las deficiencias de Basilea II a través de tres vías: mayor uniformidad de los niveles de mínimos de capital, existencias de recursos de
propios de liquidez en custodia y una mayor calidad de los activos líquidos. A raíz de la crisis internacional iniciada en Estados Unidos de 2008, los créditos hipotecarios, el Comité de Basilea decide crear una nueva normativa denominada Basilea III, el marco regulatorio internacional para los bancos. En este sentido, Basilea III, en el conjunto de integrales reformas para fortalecer la regulación y supervisión de riesgos en el sector bancario, con mejorar la capacidad del sector bancario para enfrentar perturbaciones ocasionadas por tensiones financieras y económicas de cualquier tipo, mejorar la gestión de riesgos, buen gobierno en los bancos, reforzar la transferencia y la divulgación de la información de los bancos. El paquete de las reformas del comité incluye el aumento del requerimiento mínimo de capital ordinario Common Equity del 2 al 4 puntos y mantener un colchón de conservación de capital a 2.0 frente a futuros periodos de tensión, en modo que el requerimiento total de capital ordinario se situará en el 7%. En síntesis, principales objetivos de Basilea son regular los bancos de manera independiente y prevenir el sistema financiero en un contexto sistémico de eventos de crisis. Vamos a ya le damos visto. Basilea II refleja mejor los riesgos subyacentes de la banca y ofrece mayores incentivos para mejorar la gestión de riesgos. Basilea II parte de la estructura básica de Basilea I para establecer exigencias de capital y mejorar la sensibilidad del marco de capital de los riesgos que los bancos realmente enfrentan. Esto se operativiza y al adoptar mejor los requisitos de capital de riesgos de pérdidas por créditos, al introducir que las exigencias de capital para exposiciones al riesgo de pérdida causada por fallas de operación. El Comité de Basilea pretende mantener el nivel total de los requisitos mínimos de capital, proporcionando al mismo tiempo incentivos para adoptar los métodos sensibles al riesgo más avanzados. El marco revisado Basilea II combina estos requisitos mínimos de capital con el examen de supervisor y la disciplina de mercado para estimular mejoras en la gestión de riesgos. Así como se puede observar, el comité ha ampliado un enfoque regulatorio de las nuevas medidas acordadas no se centran en promover la solvencia de las entidades individuales, sino que abordan aspectos macroeconómicos que afectan la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, esto plasmado por las recomendaciones de Basilea III. Tres áreas principales de Basilea III que son: 1. Capital. Las reformas de Basilea III buscan fomentar la calidad y cantidad de capital de los bancos para garantizar su solvencia y capacidad para absorber pérdidas. Estas reformas son: 1. Liquidez. Basilea III tiene los requisitos más estrictos. Gestión de riesgos, que es el tercera área, requisitos de gestión de riesgos. Las reformas de Basilea III buscan mejorar la gestión de riesgos de los bancos para reducir la probabilidad de una crisis financiera. Esto incluye medidas para fortalecer la supervisión y la evaluación de riesgos de los bancos, así como para mejorar la transferencia y la divulgación de la información financiera. También se introducen requisitos para la evaluación interna de los riesgos de los bancos, para la gestión de riesgos en toda la organización. Ahora sí, esto es lo más importante y hay que tener en cuenta. Diferencias entre Basilea I y Basilea II y Basilea III. Esto es lo más importante. Basilea I y Basilea II y Basilea III son acuerdos internacionales que establecen estándares para la regulación y supervisión de los bancos a nivel mundial. La principal diferencia entre Basilea I y Basilea II y Basilea III radica en la cantidad y la calidad de capital y de la gestión de riesgos requeridos de los bancos. Basilea I fue publicada en 1988 y se centró principalmente en establecer un marco de medición de supervisión del riesgo crediticio de los bancos, con la intención de garantizar la solvencia de los bancos. Basilea I estableció el requisito de capital mínimo al 8% para los bancos y estableció una escala de ponderación de riesgos basada en calificación de crediticia del prestatario. Basilea II fue publicada en el 2004 y fue una revisión del acuerdo de Basilea I y Basilea II y introdujo una serie de mejoras significativas, incluyendo una mayor flexibilidad de la evaluación de riesgos, la introducción de requisitos mínimos de capital para los
riesgos operativos y de mercados, con una mayor supervisión de gestión de riesgos de los bancos. Basilea III fue publicada en 2010 y se centró en la mejora de aún más de la regulación y supervisión de los bancos después de la crisis global del 2008. Basilea III introdujo requisitos más estrictos en la cantidad, la calidad de capital de los bancos, establece y mantener así como los requisitos más estrictos para la liquidez y gestión de riesgos. También se introducen medidas para fortalecer la supervisión y la evaluación de riesgos de los bancos, así como para mejorar la transparencia y divulgación de la información financiera. Otra de las principales diferencias entre Basilea I, 2 y 3 son las siguientes. Los objetivos de Basilea se enfocó principalmente en la solvencia de los bancos, mientras que Basilea II y 3 se ampliaron en el alcance de incluir la gestión de riesgos y la liquidez de los bancos. El cálculo de capital de Basilea I estableció el requerimiento de capital mínimo del 8% sobre los activos ponderados por riesgo, APR, mientras que Basilea II y 3 introdujeron una metodología de cálculo más sofisticada que tiene en cuenta el riesgo de los activos y establece un requerimiento mínimo de capital más alto. La calidad del capital. Basilea II y Basilea III introdujeron requisitos más estrictos en la calidad del capital ante los bancos. Debe mantener estableciendo una jerarquía de capital en la que se da prioridad al capital más seguro y estable. Requisitos de liquidez. Basilea III introduce nuevos requisitos de capital de liquidez para los bancos que incluyen la necesidad de mantener suficientes activos líquidos para enfrentar situaciones de estrés financiero. La supervisión y transferencia de Basilea II y Basilea III establecieron nuevas medidas para mejorar la supervisión y transferencia de los bancos, incluyendo requisitos para la evaluación interna de los riesgos para la divulgación de información financiera. Basilea I y Basilea II y Basilea III son acuerdos internacionales sobre la regulación bancaria que tienen como objetivo mejorar la estabilidad y solvencia del sistema global. La principal diferencia entre ellos es el grado de complejidad y las medidas que implementan para garantizar la estabilidad financiera. Basilea I, acuerdos establecidos en 1988, establece que el capital mínimo de los bancos debe mantener y cubrir los riesgos crediticios en el mercado de Basilea. Establece requisitos mínimos de capital del 8% y de los activos ponderados los riesgos del APR que invoca un riesgo crediticio. Basilea II fue adoptada en el 2004, es más complejo que Basilea I y Basilea II, establece los requisitos más precisos que fue la cantidad de la calidad de capital de los bancos que deben mantener, incluye medidas para evaluar los riesgos operacionales del mercado. Basilea II introduce un enfoque de evaluación de riesgos basados en modelo interno, que permite que los bancos utilicen modelos internos para calcular el riesgo de crédito, que es un aporte que da Basilea II. Basilea III fue adoptando en 2010 como una respuesta a la crisis financiera de 2008-2009, tiene como objetivo reforzar la regulación bancaria y aumentar la estabilidad financiera. Basilea III incluye los requisitos más estrictos sobre la cantidad, calidad y capital de los bancos deben mantener, así como medidas para fortalecer la gestión de riesgos de liquidez. Basilea III también introduce nuevos e importantes requisitos de información, pero sistémicamente importantes. En resumen, Basilea I se enfoca principalmente en el riesgo de crédito, mientras que Basilea II es más completo y tiene en cuenta el riesgo operacional y el del mercado. Basilea III es una versión más avanzada que Basilea II y se enfoca en reforzar la regulación bancaria y aumentar la estabilidad financiera. Basilea I y Basilea II, Basilea III son tres acuerdos internacionales que establecen los requisitos de capital y otros aspectos regulatorios para los bancos. La principal diferencia de los tres acuerdos requiere la calidad, cantidad de capital requerido y la sofisticación de la complejidad de los requisitos regulatorios. Ya para el 2021, por el proceso de que pase la crisis de COVID a nivel mundial, me estimo que ya va a haber Basilea número 4, que se va a establecer sobre la diferencia sobre estos capitales que tienen más centrado al riesgo crediticio, porque muchas de las empresas, bancos que han sido afectados, pueden tener rentabilidad tanto
para tener captación, ha disminuido su liquidez, ha disminuido su riesgo de crédito, ha aumentado su riesgo de crédito y eso amerita un análisis, ¿no? Para que se pueda hacer un nuevo análisis sobre la calidad de capital requerido para la complejidad de los regulatorios. Ahora, es bien importante ver que los requisitos para la cantidad y calidad de capital de los bancos, las medidas para garantizar que los bancos tengan suficiente liquidez frente a las situaciones financieras también introducen medidas. A ver, una vez más. A ver, Basilea. A ver, vamos a ver, ¿no? A ver, las tres diferencias que hemos dicho, la diferencia en la cual de alcance y seguridad de las normas y regulaciones, una de las diferencias radica en el alcance y seguridad de las normas y regulaciones, ¿no? En Basilea 1 se estableció el sistema de ponderación de riesgos. Y en Basilea 1 también se centró la principal de riesgos que incluyó en otras formas de riesgo como el riesgo operativo. Basilea 2 implementó un marco de 3 pilares, incluye el requisito mínimo de capital, la supervisión de riesgos y la divulgación de información. En Basilea 2 y 3 son una mejora ampliada de Basilea 1, se centró en una mejora, mayor supervisión y regulación de la banca y la estabilidad financiera, considera más riguroso y abarca hasta la fecha, ¿no? En resumen, Basilea 2 y 3 y mejora de Basilea 1 se encuentra una mayor supervisión. A ver, Basilea 1 y 2, cada uno de estos cuadros introduce cambios significativos y la regulación bancaria para fortalecer la solidez y estabilidad del sistema bancario. La principal diferencia de Basilea 1 y 2, 3 es la regulación bancaria, la estabilidad del sector continuo. A ver, para cubrir los riesgos como el control de riesgo operativo. El acuerdo de 2010 se centró en mejorar la calidad de capital de los bancos para garantizar la capacidad de absorber pérdidas, los requisitos más estrictos de liquidez de los bancos y medidas para mejorar la gestión de riesgo. Bueno, no, entonces, eso sería con el concepto de Basilea Basilea 1, 2 y 3. Muchas gracias.